perdonar duele. Di conmigo, perdonar duele. Y me gustaría que pudiésemos comenzar viendo un vídeo de un encuentro entre un padre con el asesino de su hija. Un cara a cara entre un padre y aquel hombre que asesinó a su hija. Ahora, quiero que sepas que este padre es uno de los nuestros. Es un seguidor de Jesús. Y su forma de actuar en esta situación es tan conmovedora y tan desafiante que quiero que comencemos viendo este testimonio. Dentro vídeo. On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Wow. Este padre miró frente a frente al asesino de su hija y le dijo: Señor Ridgway, hay muchas personas que te odian, pero yo no. Has hecho que sea difícil cumplir con mis creencias. Dios dice que debemos perdonar. Estás perdonado. Es impactante ver cómo la fachada de insensibilidad de este asesino se desquebraja ante el poder del perdón. Este asesino se encontró frente a frente con una fuerza más poderosa que el odio que había gobernado su corazón durante años. Se encontró frente a frente con el poder del perdón. Y no cualquier perdón. Un perdón que solo puede ser producto de algo sobrenatural. Un padre perdonando al asesino de su hija. Porque creo que todos estaremos de acuerdo aquí
que ya se hace difícil perdonar a alguien que te hace daño a ti, pero creo que se hace una tarea casi imposible perdonar a alguien que hace daño a una persona que tú amas. No hay acto más antinatural para el corazón humano que desafía todos nuestros instintos más primarios que extender perdón a un enemigo. Y estoy convencido de que si en los últimos momentos de vida de este asesino algo le hizo replantearse la posibilidad de que existiese un Dios al otro lado de la muerte, en ese momento cuando le estaban poniendo los electrodos para someterlo a la pena capital, si algo le pudo hacer pensar en la posibilidad de que existiese un Dios, fue esto: ver cómo un hijo de ese Dios fue capaz de perdonar a su peor enemigo. Jóvenes, creo que no hay nada que revele de forma más abrumadora a Dios en este mundo que uno de sus hijos perdonando a su peor enemigo. Una vez alguien me hizo una pregunta difícil, una de esas preguntas que te hacen pensar. Me dijeron: Itiel, si pudieses elegir una y solo una virtud de tu Dios que pudieses encarnar en tu vida de forma perfecta, si solo pudieses elegir una virtud de Dios, ¿cuál crees que sería la virtud que revelaría mejor el corazón de tu Dios en este mundo? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Pensé y primero pensé en la sabiduría. ¿Cómo revelaría a Dios en este mundo si yo fuese capaz de dar solución a todos los problemas de la humanidad? Después pensé en la sanidad. ¿Cómo revelaría a Dios en este mundo si fuese capaz de aliviar todo el dolor y el sufrimiento del cuerpo humano? Incluso pensé en la compasión. ¿Cómo revelaría a Dios en este mundo si fuese capaz de alimentar a los hambrientos y vestir a todos los desnudos? Y pensé y al final elegí el perdón. Quizá no estés de acuerdo conmigo, pero creo que el perdón te conecta directamente con Jesús en la cruz. Cuando perdonas, literalmente estás siendo crucificado con Cristo. Estás identificándote con Jesús en el momento más determinante de su vida humana. No te engañes. Pocas veces serás tan parecido a Jesús como en el momento en el que perdonas una ofensa a tu ofensor. Da igual que te dejases una barba larga, te vistieses con una túnica y caminases en sandalias. Da igual que fueses capaz de reproducir cada una de las palabras que Jesús dijo, o sanar la misma cantidad de enfermos que Jesús sanó, o alimentar a la misma cantidad de personas que Jesús alimentó. Pocas veces revelarás el corazón de Jesús de forma más evidente en este mundo que en el momento que extiendes perdón a un enemigo. Y cuando estoy hablando de un enemigo, estoy hablando de alguien que todos en esta sala tenemos en nuestra vida. Desde el último que se encuentra allí hasta el primero de aquí, tiene uno o varios enemigos. Un enemigo es alguien que consciente o inconscientemente te causa algún perjuicio. Estoy hablando de esa persona a la cual le revelaste un secreto, era algo privado, pero no tardó mucho en hacerlo público en la comunidad. Estoy hablando de ese hombre
o esa mujer a la cual le entregaste el corazón y lo traicionó y te clavó un puñal siéndote infiel o prometiéndote algo que luego no cumplió. Estoy hablándote de esa persona que es papá solo por una cuestión biológica, pero que abandonó la casa y luego ha hecho la vida imposible a tu mamá. Estoy hablando de esa persona en autoridad que quizá no creyó en ti, esa persona que te difamó. Estoy hablando de esa persona que te puso un mote. Hablo de alguien que consciente o inconscientemente te causa algún perjuicio. Un enemigo. Y todos en esta sala tenemos enemigos. Y hay una conexión tan íntima entre tu corazón y el corazón de Jesús cuando te identificas con Él en el acto sobrenatural del perdón. Si eres un poquito carismático como yo, ¿cuántos están orgullosos de ser carismáticos de la vieja escuela? De esos que le gusta andar revolcándose. A mí sí. Me encanta hacer la croqueta. Seguramente habrás hecho algún tipo de oración como esta. ¡Padre! Quiero estar más cerca de ti. Quiero tener un mayor nivel de intimidad contigo. ¿Cuántos han hecho alguna vez una oración así a Dios? ¿Sí o no? Muy pocos. ¿Alguien ha orado así, ha pedido un mayor nivel de intimidad a Dios? ¿Sí o no? Sí. Pues muchas veces Dios contesta a esa oración regalándote un enemigo. Tú le dices, Dios, quiero un mayor nivel de intimidad contigo, y Dios te regala un enemigo. Un enemigo. Esa persona que crees que es un obstáculo para tu vida espiritual, pero que en realidad es una lanzadera para llevarte a un nuevo nivel espiritual en tu vida. Un enemigo. Quien tiene un enemigo tiene un tesoro. Un enemigo es una oportunidad única para identificarte con el corazón de Jesús. Algunos me han preguntado, Itiel, ¿qué significa estar en la cima de la vida espiritual? Como si yo lo supiese. Y hay algunos que piensan que la cima de la vida espiritual es terminar siendo un predicador, o un cantante, o un ministro subido sobre una plataforma como esta y ministrar al pueblo. Pero te voy a decir una cosa, esto es bastante superficial. He visto gente subida a un escenario como este que ni cristianos son. No te engañes, la cima de la vida espiritual es lo que Jesús dijo como orar, amar y bendecir a tus enemigos. Él dijo en el famoso sermón de la montaña, su gran discurso, dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos, pero yo os digo, amad, orad y bendecid a los que os persiguen, a los que os están haciendo daño, porque si solo hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué recompensa tendréis? Incluso los paganos hacen eso. Aprended de vuestro Padre, que hace llover su bendición sobre buenos y malos, y así sabrán que sois hijos de vuestro Padre celestial. Puede ser que no sepas hablar en lenguas. La última vez que profetizaste a alguien te equivocaste de persona, y cuando oraste por tu último enfermo lo mataste. Pero si has perdonado a un enemigo, bienvenido a las ligas mayores de la espiritualidad. Esa es la cima, ese es un lugar alto en la vida cristiana, perdonar a un enemigo. Yo estudié en la universidad
ingeniería informática. Ya te puedes imaginar lo frikis que eran mis amigos. Todo ingenieros, mecánicos, matemáticos y lógicos. Y teníamos conversaciones acerca de Dios. Y no rechazaban a Dios, pero tampoco creían en Él. Pero sí que les gustaba la figura de Jesús. Decían, sí, Jesús, el primer comunista. Decían, están fumados. Primer comunista. Sí, un maestro de la moral. Sí, un revolucionario. Bueno, tenían esa visión de Jesús. Y yo muchas veces les hice esta pregunta. Vale, ¿recuerdas alguna de las enseñanzas de Jesús? Y en el 95% de las ocasiones, mis amigos ateos señalaban esta enseñanza. Sí, Jesús dijo eso de amarás a tus enemigos. Cuando yo le preguntaba a un ateo si recordaba una enseñanza de Jesús, siempre apuntaban a la misma. Sí, amarás a tus enemigos. Esa enseñanza de Jesús es tan impactante, de alguna manera escandaliza tanto la mente que rompe todo argumento en contra de Jesús. Si hay alguien, un seguidor de Jesús, que es capaz de amar a sus enemigos, eso echa por suelo todo argumento en contra de nuestra fe. El amor, el perdón y la bendición a nuestros enemigos habla más fuerte de nuestra fe que cualquiera de nuestras apologías, cualquiera de nuestros discursos, cualquiera de nuestros argumentos. Porque cuando un cristiano perdona a su enemigo, está diciéndole al mundo, este es mi Dios. Este es mi Dios. No sé si alguien me está entendiendo aquí. ¿Tiene sentido? Algunos ya están escandalizados. Mateo 18, 21 al 22, recoge una conversación entre Pedro y Jesús. Pedro se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, para entender esta conversación entre Pedro y Jesús, tienes que entender el contexto. En aquella época, los maestros de la ley enseñaban que una persona realmente generosa podía llegar a perdonar a la misma persona hasta 3 veces. Si una persona te ofendía, la perdonabas una vez, era tu deber. Si esa misma persona te ofendía 2 veces, aún debías perdonarla, era tu deber. Pero si esa persona te ofendía 3 veces, en un acto de extrema bondad, la volvías a perdonar. Pero escúchame bien, si el desgraciado lo hacía la 4ª vez, se merecía tu rencor. Se merecía negarle tu perdón. Y yo creo que Pedro, cuyos últimos descubrimientos teológicos afirman que probablemente tenía sangre mexicana, era un poquito bruto, pero de buen corazón. Creo que después de una conversación con Juan, porque siempre andaban al roce, se acercó a Jesús bien generoso y le dijo, Jesús, ¿qué te parece si nosotros perdonamos a nuestros hermanos hasta 7? El número perfecto, 7. Porque ¿qué puede ser más generoso que perdonar a una misma persona hasta 7 veces? Y Jesús lo vuelve a hacer. Rompe el paradigma en la mente de Pedro y rompe el paradigma en nuestra mente y dice, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y algunos sacan la calculadora, pero no va de eso. Lo que Jesús le estaba diciendo es esto, Pedro, si eres mi discípulo, quiero que perdones sin límites.
Si eres mi discípulo, estás acorralado contra una pared, no tienes escapatoria, estás entre la espada y la pared. Tienes que perdonar sin límites. No es opcional, no es sugerencia, no es negociable. Si eres mi discípulo, mis discípulos perdonan sin límites. Y después Jesús llama a sus discípulos y les cuenta una famosa parábola. Una parábola acerca de un rey que representa a Dios y dos sirvientes que nos representan a nosotros. Y el primer sirviente tenía una deuda tan grande que era imposible de pagar. Una deuda con el rey, imposible de pagar. Y puesto de rodillas delante del rey le dice: dame tiempo, te lo pagaré todo. Pero era imposible. Y el rey, movido a misericordia, le extiende perdón y le anula la deuda. ¿Te puedes imaginar la alegría de este siervo? Se va feliz, muy contento, pero pronto se le olvida la alegría cuando se encuentra con otro siervo que tenía una deuda con él muchísimo más pequeña. Y este segundo siervo se pone de rodillas delante del primero y le dice: dame tiempo, te lo pagaré todo. Pero él le agarra del cuello y le dice: me lo tienes que pagar, págamelo todo. Y lo encarcela. Cuando la noticia llega al rey, dice la Biblia que el rey, lleno de ira, hace llamar al primer siervo, al que había perdonado tanto, y le dice: tú, al que perdoné tanto, no has sido capaz de perdonar una deuda menor. Y lo echó en la cárcel y puso su cuerpo a merced de torturadores que lo torturaban de día y de noche. Y finalmente Jesús termina esta parábola con uno de los versículos más aterradores de la Biblia. ¿Alguna vez has deseado arrancar una página de la Biblia? Yo sí. Y voy a ser bien claro contigo: si no has deseado arrancar una página de la Biblia, es que no te la tomas en serio. Dice versículo 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En un evento parecido a este, mucho más pequeño, al terminar la reunión, una mujer se acercó a mí y nada más verla pude ver una oscuridad en sus ojos y como una especie de nube negra sobre ella. Era una mujer relativamente joven, pero que aparentaba ser mucho más anciana de lo que era. Y se acercó a mí y abrió la conversación así: estoy siendo atormentada todas las noches, no puedo aguantar más y estoy pensando que el suicidio es una buena opción para mí. Rápidamente la llevé aparte con otra persona y empezamos a hablar con ella. Y no tardé mucho en encontrar el punto. ¿Sabes cuál era? Un conflicto con otra persona. Ahora, no cualquier persona, una de esas personas a las cuales uno le entrega el corazón, aquella persona que fue llamada su marido, pero que la había traicionado con varias mujeres, y no contento con eso, se justificaba de tal manera que le hizo la vida imposible a ella, al hijo que tenían en común. Un horror, una persona que no se merece perdón. Estamos hablando de esa. Odiable, despreciable, un enemigo. Y ella me decía: le odio, le odio, le odio a él y odio a su madre, le odio con todo mi corazón. Y yo sabía, por favor, préstame atención, yo sabía que lo que le iba a pedir es
algo imposible para la naturaleza humana. Le iba a pedir algo sobrenatural. Le iba a pedir que perdonase a su enemigo. Y le dije, mira, no tienes otra opción. Tienes que perdonarlo. No te estoy hablando de restablecer la relación, eso ya se rompió, pero tienes que liberarlo de todo el odio que tienes en tu corazón. Y ella me dijo, ¡no puedo! ¡No puedo! Me cuesta tanto perdonar. Y yo la tuve que agarrar así. Y la dije, lo sé. Escúchame, perdonar te va a costar mucho, pero no perdonar te va a costar mucho más. No perdonar te va a matar. No perdonar te va a destruir. Todos en esta sala tenemos una historia diferente, pero sin duda todos en esta sala tenemos algo en común. Todos hemos sido ofendidos por alguien. Alguien nos debe algo. Porque cuando alguien te ofende, te hiere, te falla, te traiciona, daña algo dentro de ti y tu alma percibe la necesidad de ser compensada. Es como si al romper algo dentro de ti, esa persona quedase en deuda de arreglar lo que ha roto y tú pones una demanda de compensación sobre esa persona. Eso es lo natural de nuestra alma. Pero perdonar, según el mensaje del Evangelio, es anular la deuda de nuestro ofensor. Y si perdonar significa anular la deuda de nuestro ofensor, significa que perdonar tiene un gran coste. Pero escúchame bien, no perdonar tiene un coste mayor. No perdonar te pone en conflicto con Dios mismo. Jesús dijo en Mateo 6:15, si no perdonas a los hombres sus ofensas, Dios tampoco te perdonará a ti tus ofensas. Ahora, no hace falta saber griego para entender lo que dice aquí. Jesús dice, si no perdonas, no te perdono. Si no perdonas, no te perdono. Ahora, déjame analizar esto. ¿Hay algo que puede retener la gracia de Jesús sobre la vida de una persona? Para mí la gracia es irresistible. He visto la gracia de Dios actuando sobre prostitutas, drogadictos, asesinos. La gracia de Dios en los lugares más insospechados. Pero ¿sabes qué? Esa gracia irresistible puede ser resistida por una cosa: tu falta de perdón. Algunas personas dicen, Itiel, siento como si estuviese retenido, encarcelado, en una cárcel. Siento como si mi llamado estuviese retenido. Siento como si mi bendición estuviese retenida. Siento como si mi sanidad estuviese retenida. Me siento preso y Dios no responde. Y lo que muchos no entienden es que ellos están siendo presos de su falta de perdón. Hay tantas cosas que son retenidas por la falta de perdón. La Biblia dice que por la falta de perdón Dios no escucha tus oraciones. La Biblia dice que por la falta de perdón Dios no acepta tus ofrendas.
Y créeme, por ahí anda Vicente, el exorcista. Él es el experto. El 80% de los casos de tormentos demoníacos que mi mujer y yo hemos tratado, el 80% estaban relacionados con falta de perdón en la vida de esa persona. Y no me entiendas mal, no hace falta ni ser religioso para ver los resultados de la falta de perdón. Los médicos afirman que ciertos tipos de cánceres, úlceras, problemas en la piel están ligados con los deseos de venganza, rencor y odio. La falta de perdón mata. Hace un tiempo atrás, allí en España, yo solía ir a una cafetería a desayunar por las mañanas. ¿Algunos tenéis una cafetería favorita donde vais a desayunar? Yo sí, soy bien viejito ya en eso, me gusta mi cafecito, tal, mi pinchito de tortillas. Si no sabes lo que es eso, qué vida más triste, ¿eh? Y yo estaba yendo a una cafetería y los dueños de la cafetería tenían una luz. No eran cristianos, pero eran tan amables, te servían de una forma con tanta alegría. Y yo me sentía como en casa en ese lugar. Pero una mañana, al llegar a la cafetería, descubrí que justo un minuto antes había explotado una cañería. ¿Se entiende cañería? Y literalmente litros y litros y litros de agua estaban inundando el lugar. Toda la comida destruida, todo el mobiliario estropeado, toda la maquinaria rota. No había solución. Ahora, lo peor, ¿sabes qué es? Que esa cañería no pertenecía a la cafetería, sino que era una cañería de propiedad pública, le pertenecía al ayuntamiento. ¿Se entiende ayuntamiento? Al gobierno. ¿Y sabes lo que se les ocurrió a estos dueños de la cafetería? Llevar a juicio al ayuntamiento. ¿Tú has intentado llevar a juicio al ayuntamiento? ¿Sabes lo que va a pasar? Vas a perder. 3 años después, me llega una carta a casa llamándome como testigo. 3 años después, ese juicio no tenía resolución. El ayuntamiento le pasó la pelota al consorcio de aguas, el consorcio de aguas a la constructora, y así durante 3 años. 3 años me llaman como testigo. Y cuando voy al juicio y veo después de 3 años a esas mismas personas, estaban llenas de oscuridad, envejecidos, habían perdido el pelo, literalmente estaba en un estado de muerte. Y yo comprendí que un juicio no resuelto te desgasta hasta matarte. Y muchos de los que estáis aquí estáis llevando a juicio a una persona. Habéis puesto una demanda sobre alguien. Y yo no le estoy quitando importancia a lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue un desastre. Pero déjame decirte algo. Mientras guardas esperanza de que esa persona compense lo que ha roto, no estás más que destruyéndote a ti mismo. Porque lo primero es que ese asunto va a violar tu mente. La va a violar de día y de noche. Va a ser lo primero en lo que vas a pensar por la mañana, lo último en lo que pensarás por la noche. Constantemente estarás imaginando conversaciones, qué podrías haber dicho, cómo reaccionaría, incluso fantasearás con venganza. Y mientras guardas esperanza de que se haga justicia a tu favor, lo que no entiendes es que en el 99% de los casos esa persona no puede y no lo hará, jamás te compensará. Y tú vas a morir. Tú vas a morir. Alguien dijo por ahí que guardar rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona se muera.
La falta de perdón solo te hace daño a ti. Los dos voluntarios, venid rápido. Pásame esto. El papel. Bajar aquí. Los romanos eran expertos en tortura. ¿Sabéis quién inventó la cruz como sistema de tortura? Los romanos. Pero los romanos también tenían otro tipo de torturas. Cuando descubrían a un asesino, una manera de castigarlo era tomar el cadáver de la persona a la que había matado, unirlo y con alambres de pinchos atar el cuerpo muerto de esa persona a su asesino, dejando que esos pinchos abriesen heridas, y mientras el cadáver de su víctima iba pudriéndose en un estado de descomposición, el asesino, echado en una fosa, se iba contaminando hasta envenenarse con su propia víctima. Y en lo espiritual, cuando tú guardas rencor a una persona, te es contado como asesinato. Y no entiendes que el juicio es que quedas atado a tu víctima. Y mientras ese asunto se va pudriendo en tu alma, el que se está envenenando eres tú. Y esta mañana he venido aquí en el nombre de Jesús a decirte: libéralo y serás liberado. Libéralo y serás liberado. La única manera de salir de esa cárcel en la que te encuentras es liberando para ser liberado. Muchas gracias. Muchos ¿Puedes ayudarme al piano, por favor? Muchas veces me han preguntado: Itiel, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia espiritual? Y yo no tengo duda. Mi mayor experiencia espiritual fue con 17 años, en una casa de sanidad en la montaña, cuando hice una lista de mis ofensores, de mis enemigos, y empecé a liberarlos, a extender perdón uno por uno. Si eres como yo, blanquito, purito, hijo de evangélicos, te costará admitir que tienes enemigos. Yo dije: no, yo, mira, ve, yo no tengo enemigos. Pero el pastor me dijo: inténtalo, escríbelo. Dije: por obediencia, pastor. Y puse al primero a aquella persona que me puso un mote, un insulto en el colegio. Puse también a esa profesora endemoniada de matemáticas que me hacía la vida imposible. ¿Cómo no? A mi padre, porque desde mi punto de vista había fracasado como padre. Y a mi madre, un poco loca. Y a mi hermana, que desde el momento que nació me estaba arruinando la vida. También puse a mi pastor, cómo no, y al otro pastor que me difamó, y al otro que le apoyó, a todo el consejo de pastores dentro, ya. Y cuando me quise dar cuenta, tenía la lista de Sidler. Y mi mayor experiencia espiritual, mi primer encuentro entre la luz y las tinieblas, la primera vez que me di cuenta de que existen los demonios, fue ese día en el cual uno por uno empecé a liberar y extender perdón a mis enemigos. Allá afuera
dicen estupideces como estas cuando hablan del perdón. Dicen, simplemente, olvídalo. Tonto, ¿cómo lo vas a olvidar? ¿Qué quieres? ¿Que manipule mi mente? ¿Quieres que haga como que no ocurrió? ¿Quieres que le quite importancia? Eso ocurrió. Para los cristianos, perdonar no se trata tanto de olvidar como se trata de recordar. Se trata de recordar la cruz. Para los cristianos, perdonar no es olvidar, es recordar la cruz. Y esta mañana quiero llevarte a ese lugar de dolor, pero que será el lugar de tu mayor gloria. Quiero llevarte a ese lugar donde perderás el derecho a ser compensado, pero donde ganarás el corazón de Jesús. Quiero llevarte a ese lugar donde te dejas vencer, pero donde en realidad estás venciendo al mundo. Quiero llevarte a ese lugar de aparente debilidad, pero que en realidad representa el poder más grande de todo el universo. Quiero llevarte a la cruz, porque en la cruz es donde fuimos perdonados, y en la cruz es donde aprendemos a perdonar. ¿Me das unos minutos para llevarte ahí? Lucas 23, 33 al 37 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Queridos, Jesús nos enseñó que perdonar significa no salvarse a uno mismo, aun cuando pudieras hacerlo. En esa cruz, Jesús nos enseñó el significado del perdón. El perdón a nuestros enemigos. Jesús en esa cruz no miró hacia abajo, hacia sus enemigos, y les dijo: yo os perdono. Sino que miró hacia arriba, hacia el Padre, y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque si Jesús hubiese mirado hacia abajo, hacia sus enemigos, hacia ti y hacia mí, y nos hubiese dicho: os perdono, si hubiese dicho os perdono a personas que ni siquiera estaban escuchando, a personas que ni siquiera creían que debían ser perdonadas de nada, a personas que incluso estaban disfrutando con el dolor de Jesús. Si Jesús les hubiese dicho os perdono, hubiese sido como echar perlas a los cerdos. Esas preciosas palabras, esas preciosas palabras hubiesen sido desperdiciadas por unos hombres que no estaban listos para escucharlas.
Jesús hizo algo más grandioso. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús se convirtió en un intercesor por sus enemigos delante del Padre, para pedirle al Padre que Él no derramase sobre sus enemigos la justa venganza. Ahora escúchame bien. Tan cierto como que Dios es amor, tan cierto como que Dios es santo, tan cierto como que Dios es justo, es que Dios es vengador. Mía es la venganza, dice el Señor. Y yo sé que cuando hablo de venganza pensamos que es algo malo, pero en Dios la venganza es santa y va a equilibrar toda acción en el universo. Dios es el mayor vindicador de todo el universo, y la venganza es territorio exclusivo de Dios, y nadie puede entrar ahí. No puedes entrar, no puedes. Y cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, lo que estaba haciendo era pedir la amnistía para sus enemigos. Literalmente estaba diciendo: Padre, no les tomes en cuenta esta ofensa contra mí. Bórrala de tu registro. Haz como si nunca hubiesen ocurrido esos latigazos, esos escupitajos, esos insultos, esas blasfemias. Bórralas de tu libro. En cuanto al castigo que sus actos contra mí merecen, te pido que no ejecutes tu venganza por mi causa. Jesús se puso como intercesor entre el Dios vengador, santo, y sus enemigos, e hizo muralla y dijo: Padre, yo les perdono, perdónalos tú también. No derrames tu justa venganza sobre ellos. Te pido la amnistía para mis enemigos. ¿Sabes cuál es la prueba del perdón total? Interceder por tus enemigos. Hasta que no has llegado a ese punto, no has perdonado. Dios te está invitando a convertirte en un intercesor y decirle: Padre, no les tomes en cuenta esta ofensa contra mí. Bórrala de tu registro. En cuanto al castigo que sus actos contra mí merecen, todos sus insultos, todas sus traiciones, todos sus abusos, arráncalos de tu libro. Te pido que no ejecutes tu venganza por mi causa. Perdonar como Jesús es ponerte como un intercesor entre Dios y tus enemigos y pedir la absolución de tus ofensores. Y tú dices: Itiel, eso es imposible. Solo Jesús puede perdonar así. Mira a Esteban. Él era hombre como nosotros. Y cuando sus enemigos le estaban lanzando piedras, una tras otra, no después del dolor, sino en el centro del dolor, Esteban se puso de rodillas y mientras las piedras golpeaban su cuerpo, dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice la Biblia
que el cielo se abrió. Y sin entenderlo, mientras Esteban perdonaba a sus enemigos, prendía mecha un avivamiento. Porque llámame iluso, pero entre sus enemigos se encontraba un hombre conocido como Saulo de Tarso, que tiempo después le íbamos a conocer como Pablo el apóstol. Y llámame iluso si pienso que quizá la intercesión de Esteban por su enemigo hizo que Dios no derramase ira sobre Saulo, sino bendición sobre él para convertir a ese enemigo en un gran apóstol. Mi pregunta es, ¿qué tal si tu perdón puede transformar a un enemigo en un gran apóstol? ¿Qué tal si tu perdón puede abrir el cielo sobre México una vez más? ¿Qué tal si tu perdón es la mecha que prende un avivamiento? ¿Qué tal si empezamos a perdonarnos? Los pastores perdonan a otros pastores, los hijos a los padres, las esposas a sus esposos, los hermanos a las hermanas. ¿Qué tal si el avivamiento no son eventos, sino es perdón? Y no me voy a poner romántico. Perdonar duele. Y hay cosas que no aprendes en un libro, aprendes con un enemigo. Lo que yo llamo un enemigo íntimo. ¿Cuántos tienen un enemigo íntimo? Porque cuando tu enemigo es un hater ahí en Facebook, ¿qué más da? Pero cuando tu enemigo es alguien que metía su mano en tu plato, un íntimo, alguien que fue un amigo, un familiar, un hermano, perdonar se vuelve algo sobrenatural. Y yo recuerdo, ya voy a terminar, yo recuerdo hace unos meses atrás, de rodillas en la presencia de Dios, lidiando con un enemigo íntimo en mi corazón. Hice esta oración: Dios, yo sé que le tengo que perdonar, y como soy buen cristiano, le perdono, pero te pido que trates con él. Atención, Dios, le perdono, pero te pido que trates con él. ¿Qué significa en nuestro lenguaje evangélico trata con él? Dios, te pido que le humilles un poquito. Dios, te pido que manifiestes quién tenía razón y quién no. Dios, te pido que me hagas verme como el bueno y él como el malo. Dios, te pido que le hagas fracasar, Gloria. ¿Y sabes lo que me dijo Dios? Itiel, yo soy tu vengador y le voy a dar a cada uno conforme a lo que sus actos merecen. Y dije, Dios, no hablemos de venganza, qué palabra más sucia. Yo no te estoy hablando de venganza, te estoy pidiendo que trates con él. Y Dios me dijo, sí, ya sé lo que me estás pidiendo. En el cielo eso se llama venganza. Ahora, Itiel, ¿te gustaría perdonarle como Jesús perdonó? Y le dije, Dios, ¿qué crees que estoy haciendo media hora de rodillas aquí en tu presencia? Y Dios dijo, no,
¿No estás perdonando como Jesús? Y entonces pensé en esas palabras y las repetí sin saber lo que significaban, y dije: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y el Padre me dijo: Itiel, ¿me estás pidiendo que borre de mi registro lo que te hizo? ¿Me estás pidiendo que haga como que nunca ocurrió? ¿Me estás pidiendo que no ejecute mi justa venganza sobre los actos que esta persona hizo contra ti? ¿Me estás pidiendo que lo libere de mi juicio? Déjame pensarlo. Y pensé cuántas veces Dios me ha perdonado a mí. Cuántas cosas vergonzosas Él no ha sacado a la luz. Cuántas veces Él me dio 2, 3, 4, 5 oportunidades. Y en un acto de dolor dije: sí, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y Dios me dijo: ¿me estás pidiendo que le bendiga? ¡No! Hemos hablado de no venganza, nada de bendición, no exageremos. Y entonces Dios me sedujo, porque para ir a este lado del perdón tienes que ser seducido por Jesús. Y me dijo Jesús: Itiel, ¿qué tal si en la medida que tú desees la bendición de tu enemigo, yo te doy una medida mayor de mi presencia en tu vida? Y me hizo una oferta. Me dijo: Itiel, ¿amas más mi presencia de lo que amas ver a tu enemigo castigado? ¿Deseas una medida mayor de mí más de lo que deseas la justa venganza? Mira a Jesús perdonándote. Ponme la imagen. Mike, ayúdame. Mira a Jesús perdonándote. Perdonar duele. Pregúntaselo a Jesús. ¿Por qué la Biblia no dice que Dios nos perdonó simplemente de forma emocional? ¿Por qué Dios no dijo: os perdono y ya? ¿Por qué tuvo que sacrificar a su Hijo Jesucristo para perdonarnos? Queridos, porque no se puede simplemente perdonar. Porque cuando alguien rompe algo dentro de ti, cuando rompen algo que tú amas, eso está roto. Y eso tiene un coste. Si yo le dejo a Misael mi coche y él, conduciéndolo, lo golpea contra un árbol y rompe un faro de $300, y luego Misael viene y me dice: Itiel, perdóname, y yo le digo: Misael, te perdono, ¿eso arregla mi faro? ¿Arregla mi faro? No, mi faro sigue roto. Y en esta relación solo hay dos personas que pueden pagarlo. O lo paga él que lo rompió, o lo pago yo. Y en el perdón cristiano es el ofendido quien asume el costo de lo que se ha roto. En el perdón cristiano es el herido quien asume el dolor. En el perdón cristiano nosotros somos crucificados. Nosotros pagamos, porque perdonar no es gratis. Perdonar tiene un coste. Y la pregunta es si lo vas a pagar tú o vas a estar esperando que la otra persona lo pague. Mike, ayúdame. Mira a Jesús.
pagando el precio de tu ofensa, no demandándote a ti nada, diciendo: yo absorbo el dolor, yo sufro, yo pago, mostrándonos un camino de dolor, pero es un camino de perdón. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús.